Así que se limitaba a cortar y pegar lo que otra persona había escrito. Se compraba un libro, lo llenaba de comentarios y lo enviaba por correo a alguien que pensaba que podría estar interesado en lo que él había escrito. Que garabateara The Case for the UFO y lo enviase al cuartel general de la Marina es típico de Allen. Pero fue un tiro a ciegas que dio en la diana, desencadenando una impresionante reacción en cadena. La Marina llamó a Jessup por casualidad. Jessup conservaba las cartas. Los dos hombres, fuera de servicio o no, decidieron reproducir el libro, lo que generó el rumor de que el libro con las anotaciones circulaba entre las personas más poderosas. Y después, Jessup se suicidó. Robert Gorman concluyó que el experimento Filadelfia no era nada más que un fantasma. En 1980 publicó un artículo en la revista Fate titulado Alias Carlos Allende, en el que revelaba que el nombre era Allen, no Alien. Descubrió lo que cuesta matar una leyenda. Envié preguntas a diferentes e importantes personalidades relacionadas con los ovnis, gente que dirigía revistas, y lo que recibía era más que una simple evasiva. Casi me ponían en la lista negra. Todo iba bien cuando escribía artículos a favor de los ovnis y sobre los hombres de negro y los misterios del universo, pero no querían saber nada de Carlos Allende. El propio Allende contestó con amenazas de muerte. En el reverso de un sobre que envió a su padre, incluso mencionaba que el único motivo por el que no había matado a Gorman era porque aún no lo había atrapado. De hecho, ambos hombres acabaron por conocerse personalmente, pero en persona Allen era cualquier cosa menos intimidante. Probablemente el anticlímax de mi vida haya sido conocer al Carlos Allende de carne y hueso, porque no supuso nada mágico para mí. No me interesaba, no me intrigaba el destructor desaparecido, no me intrigaba saber si era un extraterrestre, porque sabía la verdad. ¿Fue el descrédito de Allen como testigo presencial el final del experimento Filadelfia o realmente ocurrió algo en 1943? A continuación, lo que dijo la Marina y cómo se desvaneció la leyenda del barco desaparecido. Nos pareció que lo que esos chicos decían sobre volver invisible un barco era hablar por hablar. Verano de 1996, 53 años después de haber estado supuestamente involucrado en un experimento sobre la invisibilidad, el USS Eldridge vuelve a desaparecer. Desde 1955, el buque de guerra ha servido en la Marina griega bajo un nombre nuevo, el Leone. Pero los oficiales griegos no saben dónde está. Les avergüenza contarle a un periodista de Playboy que le han perdido la pista a un barco de 1.200 toneladas. El Eldridge, también conocido como Leone, pronto aparece en un depósito de rescate de Creta. Su más reciente desaparición se ha debido a un error burocrático, no a un experimento ultrasecreto. Su última aparición es en la revista Playboy, antes de que lo desguacen con sopletes y lo vendan como chatarra. ¿Pero qué tienen de ciertos los rumores sobre un experimento ultrasecreto durante la Segunda Guerra Mundial? En esa época había la tecnología necesaria para volver algo ópticamente invisible. ¿Encontraron la manera de teletransportar un objeto de un sitio a otro instantáneamente? A principios de los años 40, en cierto modo se habían puesto en marcha técnicas de invisibilidad. Iban desde simples pantallas de humo a un ingenioso plan para camuflar los aviones que en clave se llamaba Yehoti. Proyecto Yehoti. Se equipan dos aviones con faros sellados en las alas para iluminar la silueta del avión a cielo abierto. Tuvo un relativo éxito. La Marina consideró todas las opciones para esconder sus barcos de los submarinos que los rondaban, incluso el truco de un mago llamado Joseph Dunninger. El señor Dunninger, para obtener más publicidad, dijo que podía hacer invisibles los barcos de guerra. Convocó una conferencia de prensa para demostrarlo.
Y dijo que, bueno, no tenía un barco de guerra y que, por supuesto, no cabría en una sala de hotel, así que haría desaparecer una foto. Y lo hizo. Hizo desaparecer la foto del barco de guerra. Los militares se enteraron y fueron a verle. Y le obligaron a decir que no, que realmente no tenía ningún modo de hacer invisibles en los barcos de guerra. Pero mencionó que había un par de técnicas que le rondaban por la cabeza que podrían hacerlos un poco más difíciles de ver. Lo que les dijo se mantuvo en secreto, y Dunninger se lo llevó a la tumba. Otra práctica naval pudo alimentar la fábrica de rumores, una técnica para esconder a los barcos de las minas magnéticas llamada desmagnetización. La desmagnetización es un método en el que se ponen cables en el casco de un barco para hacerlo invisible a las minas magnéticas. Siempre sabíamos que iba a haber desmagnetización, porque recogían todos los relojes. Cualquier cosa que dijera la hora, lo recogían todo, y lo dejaban en tierra para que el campo magnético no estropeara los relojes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina tenía una zona de pruebas poco conocida en Chesapeake Bay. Cualquier buque de guerra equipado con un equipo desmagnetizador les habría visitado. Y cuando un barco tenía un equipo de desmagnetización, se usaba en esa zona para ver si hacía contacto con alguno de los puntos de control o no. Y cuando pasaba y no dejaba ninguna señal, se consideraba que el equipo de desmagnetización funcionaba y se dejaba marchar el barco. La Marina sostiene que la fuente original de la leyenda del barco desaparecido fue una exageración del proceso de desmagnetización. Nos pareció que lo que esos chicos decían sobre volver invisible un barco era hablar por hablar. Y la invisibilidad de la que hablaban era la invisibilidad magnética para la desmagnetización. En cuanto a los rumores de teletransporte, algunos trabajos modernos en ese campo nos dan un poco de perspectiva. Por ejemplo, en Caltech, en Pasadena, sobre una mesa que flota sobre un cojín de aire. Disparando un rayo láser a través de un laberinto de espejos, los científicos producen un efecto llamado teletransporte cuántico. Es la realización en miniatura de algo sacado de Star Trek. Es algo tan fantástico en este momento, científicamente hablando, que está casi en el campo de la ciencia ficción. Sin embargo, los científicos solo han conseguido teletransportar partículas subatómicas llamadas fotones. Lo que no prevén es la manera de teletransportar cualquier objeto sólido, y mucho menos un buque de guerra de 1.200 toneladas. Si cojo un estado arbitrario de 300 partículas cuánticas, solo para escribir qué es ese estado, necesito más información que partículas hay en el universo. La idea de teletransportar un sistema material de cualquier medida está muy lejos de las capacidades técnicas de cualquier futuro previsible. Hay un pequeño pero intrigante punto de contacto entre el teletransporte y la historia del experimento Filadelfia. Se dice que fue Albert Einstein el que ideó el experimento, y el teletransporte cuántico utiliza un principio que Einstein llamaba acción a distancia, que es una misteriosa interrelación entre objetos distantes. Él fue el primero en señalar la existencia de ese recurso en un artículo de 1935. En un contexto totalmente diferente, no para usarlo como teletransporte, en realidad lo había sugerido como contraejemplo de la teoría de la mecánica cuántica. Aunque él no lo pretendiera, la teoría de Einstein se convirtió en una de las inspiraciones del teletransporte cuántico. Los hechos demostrables que hay en el experimento Filadelfia son muy pocos. Y aún hay algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Oficina de Investigación Naval se interesó por un libro sobre ovnis que contenía la historia de un barco de la Marina desaparecido? ¿Y por qué se suicidó el autor de ese libro en el momento en que iba a revelar todo lo que sabía? La historia del experimento Filadelfia ha sobrevivido al descrédito de su creador, Carl M. Allen. Ha vivido más que el propio Allen, que murió en un asilo de Colorado en 1994.
El misterio y el mito continuaron evolucionando.